La palabra petróleo se deriva del latín petra, roca, y oleum, aceite, roca de aceite. El origen del petróleo. Durante ciertas épocas geológicas caracterizadas por condiciones climáticas favorables, el petróleo se componía inicialmente de materias orgánicas provenientes de plantas y animales que crecían y se reproducían en abundancia. A medida que estos organismos pasaban por sus ciclos de crecimiento y extinción, la materia orgánica enterrada se descomponía lentamente, convirtiéndose en los combustibles fósiles que tenemos hoy en día: petróleo, gas, carbón y bitumen. El petróleo, gas y bitumen estaban diseminados en los sedimentos, generalmente lutitas ricas en arcilla. A lo largo de millones de años, estas lutitas cargadas de materias orgánicas expulsaron el petróleo y el gas que contenían, bajo acciones de tremendas presiones que ejercían las sobrecapas. El petróleo y el gas migraron dentro de los estratos permeables, sobreyacentes o subyacentes, y luego migraron nuevamente dentro de trampas que ahora llamamos yacimientos. Teorías inorgánicas o minerales. Estas postulan que el petróleo y el gas se forman mediante procesos inorgánicos, reproducibles en el laboratorio. Entre ellas se encuentran: Teoría de los metales alcalinos o de Birkeloff. En 1866, Birkeloff señala que en el interior de la Tierra existen metales alcalinos en estado libre y que el dióxido de carbono podría reaccionar con ellos formando carburos, y estos al reaccionar con el agua generaron acetileno. Demostró que si el acetileno se calienta a una temperatura de 900 grados centígrados aproximadamente, se polimeriza en benceno, y si el benceno se calienta en condiciones apropiadas, pierde hidrógeno, y los residuos se combinan para formar difenil. Esto se representa mediante la ecuación química siguiente. Los hidrocarburos de más alta graduación pueden ser generados del acetileno, y estos actuando uno sobre otro y con altas temperaturas forman hidrocarburos más complejos. La debilidad de esta teoría estriba en suponer que en la Tierra existen metales alcalinos en estado libre. Reacción Fischer-Tropsch. Esta hipótesis considera que del gas del agua, monóxido de carbono y hidrógenos con catalizadores metálicos de fierro y monóxido de carbono, se obtienen mezclas de hidrocarburos, unos gaseosos, otros líquidos, desde 5 a 12 átomos de carbón, así como parafinias sólidas. Los productos tienen una variación en su composición dependiendo de las condiciones de operación. Se admiten que en las capas interiores de la Tierra se han formado gas de agua originado sobre el carbón, a una temperatura aproximada de 200 a 250 grados centígrados. El gas de síntesis enriquecido con óxido de carbón e hidrógeno, el cual servirá más tarde para la obtención de hidrocarburos. La ecuación que muestra esta hipótesis se muestra a continuación. Teoría de los carburos metálicos o de Mendeleev. En 1877, Mendeleev supuso que en la Tierra existen carburos de hierro en estado nativo y que las aguas de infiltración, al reaccionar con esos carburos, podrían formar hidrocarburos. Esta teoría fue inspirada en los experimentos de Hahn, Close y Williams, quienes demostraron que los hidrocarburos podrían producirse tratando el hierro fundido y el ferromanganeso con ácidos y agua. Es dudoso que el agua necesaria para verificar estas reacciones puedan infiltrarse lo suficiente, ya que hay razones para creer que la porosidad y las fracturas de las rocas tienden a desaparecer con la profundidad. Ambas teorías son producto de altas temperaturas y por consiguiente su existencia estaría asociada a fenómenos volcánicos, por lo cual se podrían descartar, ya que la mayoría de los campos petroleros hasta hoy conocidos no están asociados con fenómenos, y la mayoría se encuentran alejados de las zonas de actividad ígnea. Por otra parte tenemos la teoría de las emanaciones volcánicas, la cual nos dice que se basa en el hecho de que algunos gases de las emanaciones volcánicas contienen pequeñas cantidades de hidrocarburos, por lo que se supone que dichos gases son originados a grandes profundidades y por consiguiente son indicativos de la composición química de los elementos que constituyen el interior de la Tierra y de sus reacciones. También se cree que estos hidrocarburos gaseosos se condensan al aproximarse a la superficie y al decrecer la presión y la temperatura forman grandes hidrocarburos líquidos, los cuales originan los yacimientos actuales. Esta teoría es razonable desde el punto de vista especulativo, pero considerando los factores que gobiernan las acumulaciones de petróleo y el hecho de que no se presentan próximas a la actividad volcánica, revela la evidencia de que cuando se han encontrado yacimientos petrolíferos
cerca de volcanes extinguidos, de intrusiones o de diques. Es porque estos ofrecieron un foco de acumulación, lo que nos dice que hay una porosidad inducida y no una forma de origen para el petróleo. Otra de las teorías es la de la caliza, el yeso y el agua. Esta teoría supone que cuando los carbonatos y sulfatos de calcio se sujetan a la acción del agua caliente, forman hidrocarburos como los que constituyen al petróleo. Las calizas, el yeso y el agua existen en abundancia y están íntimamente asociados en la naturaleza. Por otra parte, contienen todos los elementos necesarios para la formación de hidrocarburos, y es posible que bajo condiciones favorables de presión y temperatura el petróleo se pueda formar de esta manera, pero las reacciones químicas en las que se apoya esta teoría no han sido explicadas con satisfacción. Otra de las teorías es la teoría cósmica, a la cual muchos científicos le han dado gran peso. Esta nos habla de que al comienzo del enfriamiento de la superficie de la Tierra, los materiales se fueron separando de acuerdo a su temperatura de fusión, acumulándose en su centro el hierro y el níquel, entre otros metales, mientras la atmósfera estaba constituida por dióxido de carbono, hidrógeno y vapor de agua. En la medida en que aumentó la concentración de hidrógeno procedente del espacio exterior, se presentaron reacciones químicas entre estos componentes, formando monóxido de carbono en grandes cantidades crecientes, y a una temperatura de 538 grados centígrados. Se tuvo una reacción de síntesis que generó la primera mezcla de hidrocarburos. La Tierra siguió su proceso de enfriamiento, y tras muchos miles de años alcanzó la temperatura de 149 grados centígrados. Los hidrocarburos se condensaron y empezó a llover petróleo, primero las fracciones más pesadas y después las ligeras conforme a la temperatura seguía bajando. Posteriormente comenzó la lluvia de agua que lavó y arrastró el petróleo depositándolo en ciertas zonas. Es posible que de este ambiente de ríos, lagos y mares de aceites, de sus productos oxigenados, hayan podido surgir las formas elementales de vida. Los movimientos de la corteza terrestre que dieron lugar a las grandes cadenas de montañas y los ciclos de erosión y sedimentación hicieron que el petróleo quedara atrapado en el subsuelo. El descubrimiento de que las nubes de Venus están formadas por hidrocarburos ha motivado a algunos científicos a reconsiderar esta teoría y hacerla valiosa. Existen varias teorías sobre la formación del petróleo. Sin embargo, la más aceptada es la teoría orgánica, que supone que se originó por la descomposición de los restos animales y algas microscópicas acumuladas en el fondo de las lagunas y en el curso inferior de los ríos. Esta materia orgánica se cubrió paulatinamente con capas cada vez más gruesas de sedimentos, al abrigo de las cuales, en determinadas condiciones de presión, temperatura y tiempo, se transformó lentamente en hidrocarburos, con pequeñas cantidades de azufre, oxígeno, nitrógeno y trazas de metales como fierro, cromo, níquel y vanadio, cuya mezcla constituye el petróleo crudo. Estas conclusiones se fundamentan en la localización de los mantos petroleros, ya que todos se encuentran en terrenos sedimentarios. Además, los compuestos que forman los elementos antes mencionados son característicos de los organismos vivientes. Ahora bien, existen personas que no aceptan esta teoría. Su principal argumento estriba en el hecho inexplicable de que si es cierto que existen más de 30.000 campos petroleros en el mundo entero, hasta ahora solo 33 de ellos constituyen grandes yacimientos. De esos grandes yacimientos, 25 se encuentran en el Medio Oriente y contienen más del 60% de las reservas probadas de nuestro planeta. Uno se pregunta entonces, ¿cómo es posible que tantos animales hayan muerto en menos del 1% de la corteza terrestre, que es el porcentaje que corresponde al Medio Oriente? Indudablemente que la respuesta a esta pregunta, si la teoría orgánica es válida, solo se puede encontrar en la Biblia. Esta respuesta probablemente no suena muy científica, pero ¿acaso no justifica el hecho de que el Medio Oriente contenga el cementerio de animales más grande del mundo, origen de sus reservas petroleras, si la teoría orgánica es cierta? Naturalmente que existen otras teorías que sostienen que el petróleo es de origen inorgánico o mineral. Los científicos soviéticos son los que más se han preocupado por probar estas hipótesis. Sin embargo, estas proposiciones tampoco se han aceptado en su totalidad. Prospección petrolera, localización del petróleo. Una cosa es saber que existen trampas de petróleo y otra muy distinta, localizar con exactitud las trampas que están ubicadas muy por debajo de la superficie terrestre. Luego, determinar la probabilidad de que haya petróleo y gas en la región de entrampamiento constituye otro problema más.
Se han usado muchos métodos para localizar las trampas de petróleo, pero los más importantes son los levantamientos aéreos, la exploración geológica, la exploración geofísica o sísmica y la perforación exploratoria, levantamientos aéreos y por satélite. Exploración. La exploración petrolera se puede definir como el conjunto de actividades realizadas en campo y en gabinete que tienen como objetivo la búsqueda y localización de yacimientos petroleros. Dependiendo de la forma en que se obtiene la información, los métodos de exploración se dividen en dos grandes grupos, los indirectos y los directos. En los primeros se adquieren datos del subsuelo desde la superficie y se interpretan para establecer hipótesis sobre las formaciones, su estructura, clasificación de las rocas, etc. Todo lo cual lleva a establecer la existencia de trampas capaces de contener hidrocarburos. En los métodos directos, la información proviene del análisis de las muestras de roca obtenidas durante la perforación de los pozos, así como del registro e interpretación de los perfiles obtenidos a través de las ondas eléctricas, electrónicas o sónicas que se introducen en los pozos durante su perforación. Levantamientos aéreos y por satélite. Los levantamientos realizados desde grandes altitudes proporcionan una perspectiva general del área geográfica estudiada. Las principales estructuras superficiales, como son las anticlinales y las regiones falladas, pueden ser observadas claramente con estos métodos. Esta información ayuda a localizar las áreas que merecen una investigación más detallada. Durante los primeros años de prospección petrolera, la visualización desde una aeronave y el levantamiento de mapas de los patrones de drenajes, ríos y arroyos constituían un método eficaz de levantamiento. Levantamientos aéreos y por satélites son modernos, son más complejos, permitiendo la evaluación de numerosas características, incluyendo las anomalías térmicas, las variaciones de densidad, la composición mineral y la filtración del petróleo y muchas otras. Exploración geológica superficial. La observación de los afloramientos de rocas trincheras y de paredes cañones por los geólogos capacitados permite identificar litología y evaluar las posibilidades de rocas petrolíferas, estratos de calidad productiva y mecanismos de entrapamiento en el área que se está estudiando. Por ejemplo, se ha aprendido mucho sobre los antiguos depósitos a partir del estudio de los deltas de ríos modernos. Los mapas geológicos detallados fueron preparados a partir de las observaciones y muestran la posición y la forma de las estructuras geológicas y proporcionan descripciones de las características físicas y de los fósiles contenidos en los estratos. Exploración geofísica. Mediante el uso de equipos sensibles y la aplicación de técnicas analíticas, los geofísicos adquieren muchos conocimientos sobre el suelo. La más importante de estas técnicas es la exploración sísmica, según las cuales las ondas de choque generadas en la superficie dirigidas abajo se reflejan en los estratos subyacentes y regresan a la superficie como ecos de dichos estratos. Como las rocas de diferentes densidades y dureza reflejan las ondas de choque de diferentes velocidades, el sismólogo puede determinar la profundidad, el espesor y el tipo de roca, registrando con exactitud las variaciones en el tiempo en que tardan las ondas de regresar a la superficie. La sísmica tridimensional moderna ha mejorado en el porcentaje de éxito en el proceso de exploración, especialmente en las áreas subcubiertas en las cuales descrito anteriormente. Las mejoras constantes de las mediciones sísmicas y en los métodos matemáticos usando para interpretar señales ahora pueden proporcionar una perspectiva más clara de las formaciones subterráneas. Otros métodos geofísicos usan variaciones de la gravedad y de las propiedades magnéticas de la Tierra para detectar las características generadas de las formaciones subterráneas.